Hola, buenas tardes y bienvenidos a Libes del Museo de los Soldaditos de Plomo. Antes de nada quería pedirles que quitaran el sonido de los móviles y así no nos molestan durante la presentación. Como de costumbre, quería agradecer antes de empezar a la Sociedad Libertas 7, de la cual somos la obra social y cultural aquí en la Fundación Libertas 7, a nuestros patrocinadores, que son Bodegas Murviedro y Heineken, a Carlos Aymegur, que ha venido hoy a acompañarnos, pese a que lo hemos avisado a última hora, a Ramón Palomar, también, que está con nosotros, y, por supuesto, a Antonio Garrido, que ha venido hoy a presentar El último paraíso, que es su última obra, y aquí en el centro, y a la editorial Planeta, por supuesto, por editar esta obra, y, por supuesto, a ustedes, el público que ha venido esta tarde a escucharnos. Para empezar, quería presentar a los miembros de la mesa. Carlos Aymegur, por supuesto, los tres son amigos míos desde hace tiempo, pero están aquí no en calidad de amigos míos, sino por supuesto porque son escritores, dos de ellos periodistas, y porque además son grandes conocedores de la literatura. Carlos es periodista, es escritor, es guionista, es crítico de arte y actualmente es jefe de culturplaza.com. Él es autor del relato de crímenes Bonaventura, que transcurre en Valencia en 1700 y que ganó el premio Ciudad de Valencia 2007. Ha participado también en libros de relatos y ha publicado cuentos en diversas revistas. Recientemente ha publicado su primera novela, Destroy, El corazón del hombre es un abismo, que está situada en Valencia en los años 90 y que narra, que está enmarcada en lo que se dio en llamar la Ruta del Bacalao y que creo que, y que estás presentando últimamente en diversos ámbitos. Él es un gran cinéfilo, fue jefe de prensa del IVAC, el Instituto Valenciano Audiovisual del Audiovisual y la Cinematografía. En cuanto a Ramón Palomar, él es periodista, es escritor, ha trabajado para diversos medios de comunicación y actualmente presenta el programa de radio Abierto a Mediodía en Gestiona Radio, además de ser colaborador del diario Las Provincias. El humor, la sorna, lo elegíaco y la ironía son algunos de los principales rasgos de estilo que siempre refleja puntos de vista inesperados, lúcidos y personales. Su escritura pone de relieve diversos aspectos de la sociedad en la que vive y que le rodea. Su última novela, 70 kilos, no sé por qué edición va, pero ya lleva bastantes, ¿no? 3, muy bien. Y es una novela de tramposos, de estafadores en el submundo de la droga. Y Antonio Garrido, que muchos de vosotros ya conocéis, pero porque ha presentado sus dos anteriores novelas en esta casa y además porque ha colaborado con esta casa en varios ámbitos. Él es de Linares, en Jaén, nació en el 63, siempre ha pensado desde pequeño en dedicarse a la literatura, pero paradójicamente la consecución de un Mercedes de juguete como premio a un concurso de redacción le impresionó tanto que decidió aparcar, nunca mejor dicho, la escritura para centrarse en la ingeniería, disciplina que convirtió en su profesión. En la actualidad compagina esta profesión con la de escritor. Es docente en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Cardenal Herrera CEU, y a la vez participa en conferencias, en ponencias y en talleres de escritura creativa.
ha participado en particular en el que tenemos aquí en el Museo Liber. Aunque durante su etapa de docente publicó numerosos artículos técnicos, no fue hasta el 2001 cuando una casualidad en Alemania volvió a despertar su interés por la escritura. Allí una historiadora le habló de un extraño manuscrito olvidado, lo cual le impulsó a escribir el que sería su primer éxito editorial. De la mano de la agencia literaria Carmen Balcells, que es probablemente la más prestigiosa que hay en lengua hispana, publicó La Escriba en Ediciones B en el 2008, que fue traducida a 15 idiomas, que obtuvo el Prix de Lecteur Sélection en 2010 y fue finalista del Prix Fulbert de Chartres, situando a Antonio Garrido entre los escritores de suspense históricos más importantes en lengua española. En 2007 empezó a trabajar en la que sería su segunda novela, El lector de cadáveres, que era un thriller histórico ambientado en la antigua China, inspirado en un personaje real, Song Chi, que fue el primer investigador forense de la historia. La publicó Espasa en 2011 y esta le consagró como novelista histórico y obtuvo por ella el Premio Internacional Novela Histórica Ciudad de Zaragoza a la mejor novela histórica publicada en España. En Estados Unidos, con el título The Corpse Reader, alcanza en junio de 2013 el puesto número 1 de ventas absolutas en Amazon Estados Unidos de todos los géneros, siendo el primer autor español en conseguirlo. Y justo un año después se coloca número 1 de ventas en Australia, en las listas de Amazon, y ha sido traducido a inglés, ruso, alemán, francés, italiano, portugués, polaco, croata, serbio, rumano, brasileño. Vamos, que ha sido tremendamente traducida. Este año se ha alzado con el prestigioso premio de novela Fernando Lara en su 20ª edición con esta novela, precisamente la que hoy presentamos, El último paraíso. Esta novela se inicia precisamente en los Estados Unidos, en un momento muy delicado y que, en cierto modo, recuerda lo que hemos vivido y seguimos viviendo en este país. Los Estados Unidos estaban en una situación de bonanza cuando Estados Unidos era un país bastante pujante después de la Primera Guerra Mundial. En los años 20, recordamos aquellos locos años 20, y sin embargo, en 1929, en otoño, como suele ser con las crisis, Wall Street pues se hundió la bolsa y llegó el famoso crack del 29. Aquello lo que empujó a Estados Unidos a una gran depresión que empujó al resto del mundo a esa situación. Aquello provocó colas, enormes colas de parados que lo único que buscaban era trabajo y comida. Entonces, las colas ante las sopas de beneficencia se fueron alargando. La desesperación de los ciudadanos que iban vendiendo poco a poco todo lo que tenían se fue haciendo cada vez más patente. Y el sueño americano se fue desvaneciendo progresivamente. Esta es una imagen que en Estados Unidos, hasta que no llegó el New Deal de Roosevelt, era cotidiana durante bastantes años y que, bueno, pues a veces parece que han olvidado de aquel lado del Atlántico. Pero ¿esta depresión ocurrió realmente a nivel mundial? Pues en realidad no, porque una parte del mundo se había hecho comunista. Una parte del mundo había abrazado una nueva teoría política y la estaba aplicando. Y vendía, en este caso la Unión Soviética, se vendía como el paraíso
de los trabajadores. El Partido Comunista entonces empezó a crecer en afiliados en Estados Unidos y algunos, por convicción y otros por pura necesidad, emigraron a los Estados Unidos, a la Unión Soviética, perdón, en busca de trabajo, en busca de ideales o en busca simplemente de supervivencia, de pan. En esta novela se narra la aventura de algunos de estos americanos que fueron a la Unión Soviética en busca de un mejor futuro. Estos personajes o estas personas, como creo que te gusta más denominarlos, pues acabaron en una fábrica de automóviles, como creo que nos contarás con más detalle después. Y bueno, pues en esta novela se narran las vicisitudes de estas personas, bueno, pues que no todos acabaron muy bien. Sin embargo, este ensayo no fue del todo fallido para los soviéticos, puesto que esa fábrica de automóviles acabó, creo que sigue existiendo, de hecho, la marca sigue existiendo. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los tanques, camiones, vehículos que ayudaron a salvar la Unión Soviética de la invasión de los nazis salieron de estas fábricas. En aquel momento, en la Unión Soviética, Stalin era quien la dirigía con mano de hierro. Y evidentemente muchos de los que no estaban de acuerdo con él acababan en campos de trabajo o peor. Esta es una visión por encima de lo que ocurre históricamente, la visión del historiador, la visión que puedo dar sin desvelar demasiado, porque es mejor que se la lean. De esta novela. En esta novela se narran también las traiciones, los amores, las relaciones de las personas, pero para eso creo que es mejor que lo cuente el propio Antonio. Y sin más, pues voy a ceder la palabra a Carlos, a Ramón, a Carlos. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias, Antonio, por invitarme. Gracias como siempre, Alejandro, por acoger y tener tanta actividad cultural y ayudar a enriquecer esta ciudad. Cuando Antonio me habló por primera vez de esta novela, recién ganado el premio Fernando Lara, yo me quedé muy intrigado por cómo una persona como él se había interesado por la historia de unos americanos procomunistas que se habían ido a la Unión Soviética en busca de un sueño. En principio todo fue por un anuncio, que según me contó él, que vio en una barbería, un anuncio vintage del New York Times, donde una empresa, Amtor, que era la que se encargaba de todo el comercio de la Unión Soviética con Estados Unidos, ofrecía trabajo y mucha gente se apuntó. Antonio estuvo investigando y, como es él, que es un hombre muy riguroso, encontró una cosa que a él es muy próxima, porque él es un gran especialista en diseño de automóviles y descubrió la historia de Ford en la Unión Soviética, el fallido intento de Ford. A partir de ahí él ha creado una novela que a mí me parece extraordinaria y que es una nueva demostración de cómo la historia nos enseña muchas cosas. Aquí, esta es una casa de historia, donde se hace historia. Cómo la historia nos enseña muchas cosas de nuestro presente. Nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y nos ayuda a ubicarnos en otros lugares y nos enriquece. Antonio, que es un escritor muy hábil, muy inteligente y muy riguroso, sus novelas son tan rigurosas como un ensayo, ha conseguido esa cuadratura del círculo que es entretener e informar, con una novela que trasciende el hecho histórico para llegar un poquito más allá, con intriga, con emoción, pero que sobre todo nos descubre que como muchas veces, siguiendo sueños, nos olvidamos de las realidades y que nos encontramos con que los paraísos los perdemos, no están. Esta es una historia que hay una historia de amor, porque toda novela que se precie tiene que tener una historia de amor.
Bueno, es más de una, pero yo me quedo con una. ¿Tú sabes cuál te digo? Hay una historia de amor preciosa. Es una novela con mucho rigor. Y sobre todo tiene una cosa mágica este libro, como todos los buenos libros, te hace viajar. De hecho, yo terminé la novela una de estas noches de sofoco y calor y sentía el frío de Siberia. Abrías y notabas ese frío. Y es que te transporta y te transporta además enganchándote con las cosas que nos conectan a nosotros. Como bien decía Alejandro, la situación en la que vivieron la gente en la CRAT del 29 es un poco más exagerada que la que hemos vivido ahora, pero hay cosas que entendemos, el desempleo, la desesperación, el no encontrar futuro. Hablas del hambre también, el personaje de Baylis tiene hambre que se le junta las facciones. Él habla de cosas un poco más extremas de las que hemos vivido, pero nos resultan próximos y nos damos cuenta que quizás tampoco nosotros estamos tan mal. Eso es una. Y luego otra, te enseña, ¿no? Te enseña un poco la miseria del ser humano, porque hay personajes que son muy miserables. Yo cuando me enteré que le habían dado el premio Nobel a Fernando Lara, conociendo un poco cómo funciona el mundo editorial, sé que la editorial Planeta, este es uno de los premios que más cariño le tiene y más se lo cuida. No deja que gane cualquier libro. Y de hecho, de este premio han salido autores muy buenos. Y hablé curiosamente, a los pocos días de darte el premio, me encontré a Fernando Delgado. Y le pregunté que, oye, le habéis dado el premio Nobel a Fernando Lara a un amigo. Y me dijo Fernando Delgado una cosa, que fue antes de que recibiera el libro. Me dijo que la había leído en el tren, yendo hacia Sevilla, y que antes de llegar a Sevilla llamó y dijo, bueno, está claro que va a ganar esta, ¿no? O sea, no hace falta hablar más. Yo os recomiendo vivamente su novela. Cumpliendo el rito, la tercera es la mejor siempre de las tres primeras. Siempre se dice que un autor, realmente la tercera es cuando da el verdadero aldabonazo, da todo de sí. Y en este caso, Antonio lo ha hecho. Creo que es una suerte que hayas decidido quedarte en Valencia y ser valenciano. Lo siento mucho por Jaén, que se hubieran esforzado un poquito más. Y sobre todo te felicito porque lo has conseguido haciéndolo con libros que trascienden, digamos, lo que es nuestra órbita, nos enriquecen, pero al mismo tiempo nos aproximan cosas. Y yo solo espero que lo disfruten, y ahora Antonio os contará más detalles, y bueno, y Ramón, que también la ha disfrutado mucho y que sé que es un gran fan de Antonio. Gracias, Carlos. Alejandro, querido Antonio, Carlos, gracias por permitirme compartir la mesa con vosotros y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí por seguir animando el panorama cultural de esta ciudad. Hay algo bueno con el paso del tiempo, pese a los achaques inevitables, y es que uno ya no está para perder el tiempo. Esto viene en cuanto a los libros que hay que escoger con mucho cuidado, porque claro, el límite de vida se va reduciendo y quieres acertar siempre, y luego que te permites también lujos como decir que no. Yo no soy amigo de Antonio, creo que nos tenemos afecto, respeto, pero nos hemos visto 4 o 5 veces, nos presentó Carlos, por cierto, hace 4 o 5 años y nos habremos visto 2 o 3 veces, es decir, que si yo acepto presentar su novela es porque la leo y me encanta, si no pongo una excusa y eso, pues no voy a perder el tiempo, ni voy a mentir, ni voy a contar trolas por ahí. Por eso decía que es una de las ventajas del paso del tiempo. A mí algo que me sorprende muchísimo de Antonio Garrido y es ¡pam!, cómo pesca la ideita para sus novelas. Sorprendió muchísimo con La escriba, pero luego de repente, aunque sea género histórico, cambia de continente y se va a China con El lector de cadáveres. Y ahora de nuevo mete un mazazo con una historia brillantísima, como él mismo dice al principio del libro, está basada en hechos reales, pero luego todo está ficcionado, pero me parece que tiene un ojo increíble para coger historias muy originales, de esas que nos asombran, que nos dejan perplejos y que no conocíamos, por lo menos era mi caso, que yo ignoraba totalmente esta aventura. También quiero destacar lo oportuno del título, El último paraíso, y es esa imagen del paraíso ruso, Papasito Stalin, etcétera, etcétera, que luego, bueno, que se cargaba la gente con una frescura
que para qué, en fin. Por cierto, que era una película que, hablando de lo del paraíso, que es la del Niño 44, que es esto, como hay un psicópata, el policía que investiga a sus superiores le dice, no, eso es un paraíso, en esa sociedad es imposible que haya psicópatas asesinos, eso es del capitalismo. Pues bueno, ¿hasta qué punto mueve la desesperación que en el país donde es el American Way of Life, donde todo es posible y un hombre sale de la nada y se convierte en billonario, en una situación que es otro de los aciertos del contexto ese, el crack del 29, un tipo en Brooklyn en el año 32 acaba yéndose a Rusia porque se cree que es el paraíso y en vez del paraíso, desde luego, lo que encuentra es un infierno. Yo creo que esa especialidad de Antonio, de ingeniería de automóviles y de ingeniería, él la aplica con mucha ciencia a la literatura, sin quitarle ningún aroma poético, pero sus novelas, y esta en concreto, siempre son maquinarias perfectamente engrasadas, perfectamente lubricadas. Los personajes entran cuando tienen que entrar, aparecen cuando tienen que aparecer. Yo no sé si es su deformación de hombre de ciencias y de sabio o qué, pero todo encaja a la perfección y todo está terriblemente bien lubricado. Hay drama, hay amor, hay thriller, hay suspense y este cóctel lo maneja con enorme maestría. También estoy de acuerdo con Carlos, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero es verdad lo de la tercera novela. Yo creo que esta es su novela más arriesgada y más audaz, quizá por el trasfondo político que está flotando y que, bueno, que incluso al final hay una tesis que a lo mejor provoca cierto debate que estaría muy bien. Pero yo creo que Antonio aquí ha dado un salto, ha dado un gran salto y se ha arriesgado y ha sido muy audaz. La novela te atrapa desde el primer momento. De hecho, esta mañana ha venido a la radio y hoy era un compañero de la sección de economía, le dije que iba a venir y me dijo, oye, ¿me dejas ir? Es que ayer me leí el primer capítulo y me ha encantado y estoy completamente pillado. Y además porque le encantaba también el trasfondo empresarial. La Ford que se traslada ahí a Rusia y abre una fábrica. O sea que la gente de economía de los periódicos, que es muy rarita y que viven pendientes de la bolsa, si a un tipo de economía le encanta la novela, a los que estamos en esta mesa también, es que Antonio ha acertado plenamente, sin rebajar nunca el nivelete. Así que, querido Antonio, enhorabuena. Y por cierto, cuéntanos lo de tu abuela. Porque la historia, es que eso me parecería muy interesante. Porque, bueno, entre las historias de amor hay una entre el yanqui y la rusa. Y ahí ha pillado algo de su abuela que me gustaría que luego, si puedes y te apetece, que nos lo cuentes. Pues ahora contaremos de todo. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Es un placer encontrarme con muchos amigos y sobre todo amigos de los libros, ¿no? Que es lo que nos une y que es una maravilla. Gracias por invitarme a Alejandro, que siempre me acoge como si formara parte casi de esta familia, ¿no? que es el Liber, y que nos apoya, ¿no? A todos los que presentamos aquí y contribuye a que vosotros conozcáis esta pasión que tenemos los escritores, que es escribir y compartirlo con vosotros. Gracias también a Carlos, un gran amigo en todos los sentidos. Es fantástico, ¿no? Es una persona que desde que nos conocimos siempre ha estado a mi lado y solo tengo palabras de agradecimiento para él. Y Ramón, pues este personaje, ¿no? Que hay que conocer y apreciar porque hace mucho también, ¿no? por los valencianos y por la cultura. Yo he tenido la amabilidad de estar aquí y ayudarme un poquito, ¿no? con sus palabras tan maravillosas. Yo a veces cuando hablan tan bien, sea verdad o sea mentira, ya pues uno se queda diciendo ya no cuento nada más, ¿no? Porque lo único que puedo hacer es estropearlo un poco. Pero si os parece, antes de empezar a contar de qué va esta novela, os voy a poner un pequeño tráiler que habla de lo que sucedió de una manera muy general, pero que tiene una música que cautiva y yo creo que pone bastante en situación sobre lo que sucedió, ¿no? Voy a ver.
Pues esto es un poco la situación que se cuenta en esta novela. Y si me lo permitís, aunque algunos conocéis ya la historieta, pues quería comentar que si estoy hoy aquí y he tenido la fortuna de conseguir este premio, pues efectivamente se debe a un coche de juguete, ¿no? Yo pues era un niño muy flaquito, no es que ahora sea un fortachón, ¿no? Pero era muy flaquito y ya tenía gafas y no sabía jugar al fútbol. Entonces pues no me cogían para jugar al fútbol, me cogían de suplente, ¿no? Pero ahí cuando eres chico te tuerces un pie y sigues jugando con tal de que nadie te sustituya, de manera que nunca jugaba, ¿no? Y sin embargo, pues tuve la fortuna de que mis padres me prestaban cuentos, me daban cuentos, y descubrí en ellos que leyendo, pues yo podía convertirme en un protagonista. Ya no era ese suplente que no servía para nada, ¿no? Sino que era protagonista además de aventuras espectaculares que yo no podía concebir de otra manera. Y podía viajar a una isla con Robinson o con Julio Verne, o montar encima de un corcel, ¿no? con la novela de Walter Scott. Y esto, pues claro, me llenó de felicidad. Así que decidí pues que yo tenía que aprender a escribir, porque eso era algo maravilloso. Me presenté a un concurso de redacción, lo hice lo mejor que pude, lo gané, y esa fue mi perdición, ¿no? Porque me regalaron un Mercedes de juguete gigante que me deslumbró. Yo cuando vi aquel Mercedes, que no había visto nunca uno igual, dije, bueno, pues yo no quiero escribir más, yo quiero un coche como este, así que pues me dediqué a la ingeniería y hasta que lo tuve, ¿no? Y lo que pasa es que luego cuando creces te das cuenta de que las cosas que llevas en el corazón son las verdaderamente importantes. Y aunque me gusta mi profesión, sobre todo la parte de profesor, la parte de ayudar a alumnos y hacer que se cumplan sus sueños, esa es la parte más gratificante. Pero esa otra parte que llevaba yo dentro de mí, esa felicidad que tuve de pequeño y que yo creo que me ha hecho ser feliz de mayor, pensé que merecía la pena que intentara trasladarla también a los demás. Y así empecé, ¿no? Cuando escribí mi primera novela le entregué el borrador a mi mujer, pues que me amenazó diciendo, bueno, esto está muy bien, pero como me entere de que lo has copiado te vas a enterar, ¿no? Y entonces pues se lo pasé a mi madre a ver si tenía mejor opinión. Mi madre pues dijo que también era muy bonito, pero que tenía que quitar todas las escenas de sexo, porque si no todo el mundo iba a pensar que yo hacía esas guarrerías, ¿no? Y le dije que también había asesinos y yo no mataba a nadie, ¿no? Pero bueno, cuando empezaron a traducirse y a salir reportajes en los periódicos, pues mi padre hizo que me convirtiera en el personaje más odiado de mi pueblo, porque persigue a todos sus amigos con multitud de revistas, fotocopias, y les aburre, mira lo que ha hecho mi hijo, tal, y yo ya no puedo ir por mi pueblo porque me odia la gente, ¿no? Pero bueno, esa es la parte triste. La parte maravillosa es que pues conseguí mi sueño y como decía mi colega escritor Ramón, es cierto que me he arriesgado un poco más con esta novela y que pensé que ya había llegado el momento de intentar no solamente entretener y contar algo, sino tener algo de verdad que contar. Y cuando descubrí esta historia, pues me pareció verdaderamente apasionante. Por un lado, porque reflejaba el esfuerzo de muchísima gente como nos ha tocado vivir ahora, ¿no? Todos hemos tenido algún conocido, algún familiar que se ha visto sacudido por la crisis. Y la verdad es que es tremendo, es terrible ver que las circunstancias se repiten y por las mismas causas, ¿no? Por gente poderosa sin escrúpulos que se aprovecha de los débiles y los inocentes, que son quienes al final pues resultan damnificados. Y me pareció también curioso que Estados Unidos, que era el país más maravilloso del mundo, el país más poderoso en los felices años 20, de repente, la gente que vivía allí, que estaba acostumbrada a vivir entre los estrenos de Hollywood, a comprar cualquier artículo en los colmados que estaban a reventar, a pasear
en los bulevares, ¿no? con coches, entre rascacielos que rozaban las nubes, de repente se quedaran sin nada, ¿no? Las mujeres, como hemos visto, se tuvieron que prostituir para salvar a su hijo, porque más de 3 millones de mujeres fueron abandonadas por sus maridos, que no tenían ya para alimentar a sus hijos. Y los hombres se convirtieron en criminales, y muchas de esas casas de la caridad precisamente fueron fundadas por miembros de la mafia. Al Capone tenía 3 en Chicago, y de esa manera se granjeó el afecto, ¿no? de la gente que por lo menos podía comer un plato de sopa al día. Y en estas circunstancias, donde no había ninguna prestación por desempleo, donde dejar de pagar una semana significaba ir a dormir a la calle, donde no existía asistencia sanitaria de ningún tipo, pues miles de personas encontraron en ese anuncio del New York Times un atisbo de esperanza realmente increíble. Ofrecían trabajo para todos, con sueldos hasta 3 veces el que cobraba un jornalero en Estados Unidos, casa, vacaciones, sanidad, escuela para los hijos. Todo era increíble, ¿no? Y miles de americanos desesperados lo creyeron y se embarcaron en esta tremenda aventura, ¿no? Una aventura fascinante que la encarna el protagonista de esta novela, que es un joven que se llama Jack, que es de origen ruso. Sus padres son emigrantes, aunque él es americano. Él trabajaba en la Ford, era un hombre hecho a sí mismo, un joven que disfrutaba de la vida porque se lo había ganado. Había trabajado desde pequeño para llegar a ese sueño, se había comprado su coche, tenía trajes a medida, cerraba los clubes de jazz al amanecer. La vida le sonreía, ¿no? Y sin embargo fue de los primeros en pagar esa terrible crisis, porque Henry Ford, que era un antisemita, los primeros que puso de patitas en la calle fue a los judíos. Y sin embargo él creía en ese sueño, él creía que si se volvía a esforzar volvería a encontrar el camino de la prosperidad. Sin embargo, un crimen en el que se ve envuelto, ¿no? Pues le hace tomar la determinación de acompañar a su amigo Andrew, que es un idealista, un sindicalista de ese emergente sindicato socialista que comienza a instaurarse en los Estados Unidos, a acompañar en esa aventura hacia la legendaria Unión Soviética. Una Unión Soviética que Jack ve también como una oportunidad, porque él conoce el idioma. Y cuando llega es curioso, porque se encuentra con lo mejor, con la verdad de ese nuevo mundo. Una verdad que empieza por unos personajes, unos emigrantes que se niegan a subir al tren que les va a llevar desde Finlandia hasta Moscú, porque quien lo conduce es una mujer. Yo ahí no me subo. Claro, los americanos estaban acostumbrados a que las mujeres eran secretarias, trabajaban de dependientes o estaban en sus casas. Y en la Unión Soviética cualquier mujer podía estar dirigiendo una empresa o pilotando un avión o siendo la responsable de un hospital, ¿no? O sea que había cosas verdaderamente sorprendentes. Como también cuando le retiran las medicinas y le dicen, nos vamos a morir, no os preocupéis, aquí se os van a suministrar gratuitamente. Y además, incluso si os ponéis enfermos durante el trabajo, no os van a echar como en Estados Unidos o simplemente vais a estar sin cobrar. Se os va a seguir pagando, no lo creían. Y así comenzó esta historia, ¿no? Pero no era todo tan bonito como lo parecía, ¿no? Jack, que encuentra un puesto de trabajo acorde a sus capacidades en una empresa que Stalin contrata para que se monte a imagen y semejanza de lo que había en Estados Unidos, pues se va a ver entre la espada y la pared, porque puede progresar, pero a costa de traicionar a sus propios compatriotas, ¿no? Y cuando estos empiezan a desaparecer, cuando empiezan a ser objeto de la enemistad, cuando llegan a ser objeto también como cabeza de turco de la ira de Stalin, y la policía secreta empieza a diezmarlos y a enviarlos a los campos de concentración, Jack se verá en una tesitura de la que aprenderá a través del amor, ¿no? Es una historia de amor preciosa en la que la importancia reside en la fuerza de los personajes y en lo que son capaces de aprender los unos de los otros, porque todos nosotros tenemos una vida cómoda y todos nos consideramos personas pues más o menos normales, ¿no? Somos buenas personas.
pero realmente no sabemos cómo somos, porque en nuestro interior reside lo mejor y lo peor del ser humano. Y solamente ante conflictos verdaderamente gigantescos y trascendentes se revela esa naturaleza, ¿no? Y en esta novela sale a la luz lo que hay de bueno y de malo en estos personajes, y es sorprendente descubrirlo. Yo creo que es una epopeya épica basada en personas reales, ¿no? Contada de una manera que estoy convencido de que os va a cautivar, que os va a trasladar a una época fascinante, que vais a conocer lo mejor y lo peor de estos personajes que dieron su vida por la de sus familias, por la de sus amigos, y en definitiva una historia que creo que, igual que lo hizo el jurado del Fernando Lara, os va a cautivar, aunque sea solo por, como dice mi gran amigo Carlos, porque al abrirla os va a refrescar el veranito, y sus páginas, pues, además de refrescaros, porque os traslada a la Unión Soviética, yo creo que os va a refrescar el corazón. Simplemente eso, y ahora si queréis podemos hablar un momentín, si tenéis algo que comentar al respecto. Yo creo que está todo más o menos dicho. ¿Lo de la abuela? Lo del abuelo. Lo del abuelo. Si mi abuela supiera en el lío en el que la he metido, ¿no? Porque mi padre me dice, pero hijo mío, ¿cómo cuentas eso de la abuela? ¿No? Y, bueno, en realidad no era mi abuela. Yo he tenido la suerte de tener 3 abuelas. Una por parte de madre y 2 por parte de padre. Y esto es porque yo cuando nací, saqué la cabeza por allí, pues había 2 señoras idénticas allí aplaudiendo al niño que parecía hijo de un pastor, según me dicen, ¿no? Porque yo pesé 5 kilos y no sé qué, y me pasearon por el hospital, bueno, cosas de pueblo, ¿no? Que no sé si es verdad, porque yo no me acuerdo, claro. Pero sí que me acuerdo que según fui creciendo, pues allí había 2 señoras que eran idénticas, porque eran gemelas, ¿no? Y bueno, entonces yo tuve 2 abuelas. Una nunca se casó, que es mi tía abuela bienvenida, y la otra que se casó porque si no, no estaba yo aquí, ¿no? Y que no estuvo. No conocí a mi abuelo porque murió muy pronto y entonces mis abuelas siempre vivieron juntitas. Entonces, pues, hasta que yo tuve 10, 12 años empecé a preguntar, bueno, ¿cómo que yo tengo 2 abuelas? Porque todos los niños me decían que era mentira, que solo había 2, ¿no? Y yo como tengo 3. Y yo, pues yo además eran iguales, no había confusión, no me estaban engañando, ¿no? Entonces, ya me enteré y le pregunté y dije, abuelita, bien, ¿tú cómo nunca te has casado? Si eres tan guapa y tan buena. A lo mejor no era tan guapa, pero bueno, era muy buena, ¿no? Y me dijo, ay, no, porque yo nunca encontré. Y sin embargo, una vez me dijo que sí, que de verdad conocía a un chico, ¿no? Y un chico que había estado en la Unión Soviética. Él era ganadero, un pastor o algo, y emigró porque su familia tenía parientes y bueno, pues encontraron la posibilidad de viajar y se quedó allí un tiempo y luego volvió y cautivó a mi abuela con esas historias asombrosas de lo que pasaba por allí, ¿no? Y luego, pues circunstancias del destino, pues este muchacho se fue y pereció en el frente del Ebro en la Guerra Civil, ¿no? Y mi abuela ya nunca se casó porque en los pueblos pues una mujer podía tener un novio pero no 2, ¿no? Y entonces ya pues se quedó soltera y me habló de ello con pena, ¿no? Y cuando yo en Estados Unidos, en Brooklyn, encontré paseando por un mercadito, por un parque, en un mercadito que vendían libros al peso, un ensayo que se llamaba Working for the Soviets, ¿no? Me llamó la atención, lo estuve hojeando y luego descubrí este anuncio, ¿no? Me acordé de mi abuela y de las cosas que había contado, ¿no? de ese hombre que había estado en la Unión Soviética. Y junto con el tema de la crisis, pues hizo que pensara que ahí había no una historia auténtica, sino una auténtica historia, que es muy distinto, ¿verdad? Y pensé que merecía la pena contarlo, igual que mientras la escribía me cautivaba a mí, que finalmente pues también tener la oportunidad de cautivar a otra gente que conocieran todo lo que sucedió, ¿no? Porque sucedieron cosas terribles. Allí Stalin mató a millones de personas, pero también construyó
lo construye en base a la utopía de unos hombres que soñaron con un mundo mejor, ¿no? Y en esta novela se explora las dos cosas, ¿no? Lo mejor de los dos sistemas y lo peor de los dos sistemas, ¿no? Y al final cada uno pues, puede sacar sus propias consecuencias. Esa es la historia de mi abuelita. Muy bien, pues vamos a abrir el turno de preguntas y de intervenciones. Además veo que eres buen profesor, no has obligado a tus alumnos a venir a la presentación, ¿no? Soy buen amenazador. Amenizador no sé, pero amenazador sí, ¿no? Y entonces pues han tenido la amabilidad de acercarse. Muchas gracias. Entonces sí que hay... A ver, tenemos aquí una pregunta. El micro... Bueno, pues del mismo que yo, que es de Linares. Es un pueblecito de Jaén. Del mismo pueblo. Sí. Vale, sí, conozco. Y que es muy conocido por las tapas, ¿no? Bueno, decía Linares, tierra de puta y bares, pero yo eso ya no lo suelo explicar, ¿no? Pero lo de los bares es verdad. Y lo otro no lo desconozco. Yo salí de allí con 16 años y todavía no me fijaba en esas cosas, ¿no? Y es un pueblo que creció a raíz de las minas que se fundaron allí, aunque tiene sus orígenes en Cástulo, ¿no? La aldea ibera y posteriormente romana, ¿no? También pasó por allí. Allí nació la mujer de Aníbal, creo, una de ellas. Y es un pueblo que luego también, curiosamente, ha estado vinculado al mundo del automóvil porque se instaló una factoría que tiene historias muy graciosas, ¿no? Ahí se creó Santana Motor. Hacían Land Rover, cuando los Land Rover dejaron de comprarlos y se acabó la patente, vinieron los japoneses y pusieron una factoría de Suzuki que fue un desastre, ¿no? Entonces los japoneses no lo entendían porque todas las demás fábricas que habían puesto por todo el mundo eran eficaces, y enviaron a varios japoneses para que enseñaran a los linarenses cómo tenían que trabajar para que salieran bien las cosas, ¿no? Y a los linarenses al principio les pararon a la hora del desayuno, cuando ellos se escapaban a tomarse ya la primera caña, y les dijeron que podían hacer algo de ejercicio, unos movimientos gimnásticos para relajarse y continuar, ¿no? Allí los linarenses hacían así un poco... Bueno, pasaron 2 meses y... cayó en picado la producción, ¿no? Y entonces enviaron a unos inspectores nuevos a ver qué pasaba con los primeros japoneses que estaban allí enseñando y que todavía permanecían, ¿no? Y cuando llegaron y preguntaron por ellos, pues tuvieron que decirles que estaban en los bares, ¿no? Que había sido al revés, ¿no? Total que al final también quebró la empresa y así nos va, ¿no? Bueno, entonces te fuiste de Linares a los 16 años. Sí. Y pero ya no has vuelto a vivir allí, solamente de visita. No, solo de visita y ya está. ¿Aún conservas tu acento? Bueno, eso está bien. Depende de las circunstancias, ¿no? Cuando hablo por la radio intento que no se note y cuando voy a Andalucía parece que no he salido de allí, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Una curiosidad, gracias. Allí. Hola, sí. Yo quería preguntar si en sus investigaciones descubrió si los viajes de Estados Unidos a Rusia fueron pagados por los futuros jefes en Rusia o si la gente pagaba cada uno su viaje. Sí. Porque el problema sería que si estuvieran desencantados después, no tenían dinero para volver. El problema fue mucho más grave. Al principio, cuando Stalin decide industrializar la Unión Soviética, lo primero que piensa es en Estados Unidos. Él era un admirador del taylorismo, de la producción en masa y de sus beneficios. Y entonces se fija en Henry Ford y envía una delegación para ver de qué manera puede construir una fábrica idéntica en Gorky, en Nizhny Novgorod, que es como se llama ahora Gorky en aquella época. Henry Ford, que más listo no podía ser, dice, pues oye, por supuesto que te mando allí lo que necesites. Y le vende por $40 millones de la época en oro, pagados en oro,
no en rublos, pagados en oro, le envía una fábrica que tiene en Alemania, que ya está desvencijada y que va a desmantelar para empezar el nuevo modelo Ford B, le manda toda esa factoría por 40 millones de dólares y la monta allí en Gorki. Pero es que además envía a los técnicos para que la pongan en funcionamiento y construye una ciudad completa con viviendas para los trabajadores, para los nuevos trabajadores que vienen de las estepas, para más de 30.000 personas, monta bibliotecas, monta escuelas, monta hospitales, todo esto lo construyen los americanos. Y a partir de ese momento paga a los primeros trabajadores americanos, que eran los que tenían que poner en marcha todas esas factorías, no solo de automóviles, la General Electric y también factorías alemanas y francesas se instalan en la Unión Soviética. Lo que pasa es que la más conocida es la de la Ford, ¿no? Pagan todo, incluido el viaje, ¿no? A los trabajadores. Pero cuando llegan allí, lo primero que hacen es retirarle los pasaportes. No a los obreros más cualificados, o sea, a los directivos no hay ningún problema, pero a los obreros les retiran los pasaportes. Y a los 3 meses les dicen, bueno, ya conocéis, estamos pagando esto, si queréis seguir aquí, tenéis que renunciar a la ciudadanía americana. O de lo contrario, os vais. Claro, la gente no tenía nada. Y entonces, coaccionados, y no tenían los pasaportes. El que quería pedir el pasaporte tenía que emprender una lucha judicial que muchas veces acababa con sus huesos en Siberia, ¿no? Y lo que sucede entonces es que hay muchas familias que ya que han dejado todo, que a la vez era nada, que no tenían nada en Estados Unidos, pues renuncian a la ciudadanía. Y cuando empiezan a desaparecer y a ser masacrados porque son las cabezas de turco, de los que culpan todos los males, todos los sabotajes que hay, los culpan a los extranjeros, para no reconocer que hay grupos contrarrevolucionarios, porque Stalin era un maestro de la propaganda, ¿no? Entonces, es cuando, a partir de ese momento, solamente regresan los grandes directivos y se interrumpe el pago de billetes. Y sin embargo, todavía, debido a estos anuncios que hace la propaganda stalinista en Estados Unidos, siguen viajando americanos ya pagándoselo de su bolsillo a la Unión Soviética. ¿Por qué? Por la desesperación, porque no tenían nada. Me lo he dejado sin palabras, ¿eh? Vosotros podéis preguntar también, ¿eh? Comentar que la fábrica se llamó primero Naz y luego Gaz por el nombre de Gorki, y si os metéis en Google y veréis, Gaz es muy conocida porque es una gran fábrica de automóviles ahora en Rusia, la más importante, fabrica coches, furgonetas, y todo fue gracias a esa gente que les enseñaron los rusos. Cuando ya se fueron los americanos, aprendieron a hacer los coches, con lo cual al final Stalin ganó esta partida, la de la industrialización. Sí, Stalin ganó todas las partidas hasta que se murió, porque al que no se dejaba ganar, pues sí, y se convertía en cubito de hielo. Y seguramente la Segunda Guerra Mundial no se hubiera ganado si no hubiera existido esa fábrica. Con sí, lo cual, Stalin además, cuando comienza a construir toda la fábrica, todas las fábricas de tractores que hace, están pensadas para convertir los tractores directamente en tanques. O sea, se podía sustituir la parte superior del tractor, acoplar, digamos, una ametralladora o un cañón de pequeño calibre, y todos esos tractores, cuando entra en liza en la Segunda Guerra Mundial, son convertidos en tanques, ¿no? Es un hombre muy práctico que no duda en aliarse con Hitler, mientras a sabiendas de los planes de Hitler, a través de sus redes de espías, sabía que Hitler iba a invadir la Unión Soviética. Y sin embargo se alía con él para retrasar esa entrada de Hitler. Y mientras tanto está industrializando a tope, preparándose para ese momento con industria pesada, con armamento pesado, ¿no? Y lo curioso es que los primeros trabajadores soviéticos que hay, porque son campesinos, cuando lo llevan allí a las fábricas y a casas, porque esa gente vivía antes en chozas, pues
en la fábrica los urinarios no los utilizaban, se preferían pelarse de frío y bajarse los pantalones en el campo porque no sabían ni cómo subirse encima de un retrete, ¿no? Y en las casas, en vez de utilizar los infiernillos para cocinar, hacían hogueras dentro de los apartamentos en el suelo, ¿no? Pues, es curioso hasta que poco a poco fueron aprendiendo y, de hecho, las primeras series de automóviles que salen de la factoría no son fabricadas en la Unión Soviética. También Stalin compró coches a los alemanes, coches ya que estaban desvencijados y los repararon para decir que funcionaba la factoría, ¿no? Y creó una serie de unos 400, 500 coches para hacer el trayecto Gorki-Moscú y hacer una entrada triunfal y llegaron 13 o 14, ¿no? Porque también las temperaturas pues eran terribles, ¿no? De hecho, los primeros, todos los tanques de la línea BT eran antiguos tractores remodelados, los BT5, los BT7, los BT13, y luego tuvieron que crear el tanque T-34, que es con el que los rusos ganaron la guerra, y algunos se fabricaron en esta factoría. Pero muchos otros fueron en factorías de las que Stalin tuvo que rehacer más allá de los Urales para protegerse por si acaso los alemanes llegaban a tomar Moscú y llegaban a tomar Stalingrado. Es que yo trabajé como secretaria una temporada cuando vinieron los de la Ford Almusafes y un grupo de los ejecutivos hicieron un viaje a Rusia y cuando volvieron comentaron que habían observado por las calles que autobuses y furgonetas y camionetas y camiones, todos se podían convertir muy rápidamente en vehículos de guerra. Eso fue en el año 75-76. Sí, son muy listos. Todavía. De hecho, Stalin era conocedor de su potencial, de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles. Y cuando construye este tanque, el que finalmente se impone a los... el T-34. El T-34, que se impone a los Leopard y a los Tiger alemanes, ¿no? Se impone no por su sofisticación técnica ni por su alcance, se sobrepone y tiene la primacía, primero, por la gran cantidad que son capaces de fabricar, por el blindaje gigantesco que tiene y por su simplicidad, que no se rompen, ¿no? Entonces, él podía hacer por muy poco precio, tanques y más tanques y más tanques. Y encima eran casi indestructibles. Los alemanes preferían hacer vehículos muy sofisticados, armamento sofisticadísimo. Incluso hoy en día, comparas el armamento, la vestimenta, los uniformes, todo de uno y otro, y parece como que lucharan la Edad Media contra la Guerra de las Galaxias. Es increíble, ¿no? Pero ganaron los hombres de las armaduras, eso sí, con un sacrificio de millones y millones de personas, ¿no? De millones y millones de vidas humanas que no hay que olvidar. Y también es curioso que cuando llegan los americanos a la Unión Soviética se encuentran con un shock porque era un país que estaba en la Edad Media. Allí no había coches, eran carros tirados por caballos, había palacios vetustos, de los zares, iglesias, pequeños edificios. Y cuando pasan por los escaparates e intentan por primera vez comprar alimentos que no eran los que se vendían en los economatos, les dicen que no se los puede vender, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque no hay. Como que no, si lo estoy viendo en el escaparate, si está lleno. Y es que eran de cartón, los hacían de cartón, los pintaban y los ponían allí para exponer como propaganda también, pero en realidad las despensas estaban vacías, ¿no? Y de esto se ocupó muchísimo, pues luego de ocultar cualquier descontento y cualquier crítica a la terrible policía secreta, ¿no? de Stalin, que en la Lubyanka, que precisamente, paradójicamente, ¿no? ocupaba los sótanos de un antiguo edificio que era una compañía de seguros, ¿no? en Moscú, pues allí se torturaba, ellos lo llamaban 22 maneras de instrucción activa que tenían, ¿no? para instruir activamente a los disidentes y, bueno, pues tan eficaces como una mordaza que se aplicaba con las cosas esas que tienen los señores entre las piernas y hasta que cambiabas de opinión, ¿no? y cosas así. Y a mí me gustaría que nos hablases un poco de los personajes. En particular,
de esa dicotomía que hay entre los idealistas y los que se van por hambre o por otras circunstancias, digamos, los que se van obligados y los que se van por cuestiones de ideales, tanto en la novela como en la historia, como en la vida real. Sí, realmente hay tres grupos que emigran a la Unión Soviética. Los directivos, que viven muy bien, los tratan como a príncipes, viven en dachas y luego consiguen regresar. Luego, los idealistas, que quieren unirse a ese sueño de mejorar, ¿no?, el alma humana, de luchar por una utopía y de construir un mundo mejor, que son los mínimos, y el gran contingente de trabajadores desesperados, que son los que nunca regresarían, son los que desaparecieron. Y los personajes, está Jack, que representa pues a un superviviente, ¿no?, a un hombre joven, ambicioso, que cree que si trabaja duro podrá conseguir lo que el destino le debería deparar en justicia. Está Andrew, que es un sindicalista en cierta manera iluso, pero que luego se revelará también como un personaje diferente, por no avanzar nada más. Está su novia, la novia de Andrew, que es una chica pizpireta y en cierta manera interesada, y se interesa, como no, por Jack, ¿no? Y Jack se encuentra ahí entre la espada y la pared, una chica guapa, mi amigo, a ver qué hacemos aquí, ¿no? Es una parte simpática, no tanto para Andrew, ¿no?, que no está tan de acuerdo con esa relación. Está también otro personaje que es la sobrina de Wilbur Hewitt, que Wilbur Hewitt es el director que va a poner en marcha esa factoría y que representa la vacuidad del ser humano, ¿no? Es una persona arrogante, es guapísima, pero no tiene nada más que ofrecer. Y sin embargo, Jack, el protagonista, ve en ella todo lo que él añora, ve en esa chica tan guapa y tan sofisticada lo que él desea, ¿no? Esa sociedad maravillosa a la que él ansía pertenecer. Y por último está Natasha, ¿no?, una joven doctora que representa lo mejor del ser humano, lo mejor de la mujer, de su bondad, su idealismo, y que será, en definitiva, la que hará que Jack se replantee cuál es su papel en la vida, ¿no? Yo creo que esta novela es una novela de personajes, es una novela que, aunque tiene suspense y que es muy atractiva y que engancha, lo principal es lo que le sucede a estas personas, porque nos vamos a emocionar con sus vidas, ¿no?, unas vidas que fueron reales, que fueron las de miles de familias que lucharon por sobrevivir, y nos vamos a reconocer muchos de nosotros en ellas, porque albergamos las mismas pasiones, los mismos sentimientos, las mismas envidias y también la misma bondad. Y a través de ello yo creo que disfrutaremos y encontraremos motivos para reconocernos y para creer en el ser humano y en lo bueno que aunque sea en el fondo, alberga. ¿Y el malo? No solo de él. No, del valor no he hablado, no, pero sí, hay gente valorosa, hay gente cobarde, ¿no? Solamente entre las situaciones, como decía, más difíciles se revela si una persona es de verdad un cobarde o es un héroe. Y nos podremos llevar sorpresas, que no quiero tampoco adelantar, ¿no? Pero de verdad creo que es una historia que, además de entretener, nos va a cautivar, nos va a dejar un pellizco en el corazón, y para mí ese era mi reto y es por lo que más me he esforzado, ¿no? Y por supuesto hay malos. Bueno, pero no hay malos, hay malos malísimos. No, bueno, hay gente, no hay gente mala, hay gente que es que ni siquiera considera a los demás como seres humanos, que es distinto, ¿no? Hay gente que ni siquiera se considera cruel, porque no tiene empatía para comprender que la persona a la que está perjudicando o masacrando es de verdad una persona. Eso es lo terrible, ¿no? Stalin y los que trabajaron para él consideraban a los demás como meros objetos que servían para conseguir sus objetivos. Si estabas con ellos, bienvenido. Si estabas en contra de ellos, eras como una cucaracha. Y eso es lo terrible, ¿no? No es tanto la maldad, es que ni siquiera llega a eso. Es gente insensible que no tiene alma. Sí.
¿Hasta qué punto ves paralelos entre la crisis del crack del 29 y la que hemos vivido y estamos viviendo? Bueno, pues hay muchos paralelismos. Lo he comentado antes, los ricos la provocan, los inocentes lo pagan. Esto sucede una y otra vez y deberíamos intentar aprender para, de alguna manera, impedirlo, ¿no? Entiendo que es muy difícil, pero no podemos quedarnos tampoco sentados en casa lamentándonos, ¿no? Y yo soy uno de esos que se ha quedado en casa, porque también es difícil, ¿no? Porque no tenemos esa cultura de protestar y de reclamar lo que nos corresponde, porque es curioso que los políticos dicen que están para servirnos, ¿no? Que es un servicio público, y resulta que los siervos viven en palacios y los que les pagan viven en chabolas, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Sí, ¿no? Es paradójico. Y deberíamos ser capaces de revertir esta situación. Y lo mínimo que podemos pedir a nuestros políticos es honestidad. Eso es lo mínimo. Honestidad y responsabilidad. Y desde luego es algo que falta y mucho. En cuanto a otra diferencia, no tanto paralelismo, sino una diferencia curiosa, es que el mundo anglosajón, la familia no tiene un peso tan importante a la hora de ayudar a los congéneres. En el ámbito mediterráneo latino, por lo general, nosotros tenemos a los hijos hasta los 30, hasta los 40 y hasta que conseguimos echarlos, vamos, ¿no? Están en casa. Y lo hacemos con agrado y con gusto. Y yo creo que eso es bonito, que mantengamos ese lazo, ¿no? Ese vínculo con nuestros hijos. Y más en caso de necesidad. A ningún hijo ni a ningún familiar que necesite algo le va a faltar nunca nada mientras sus padres puedan permitírselo. Y aunque no puedan, también. Y en el mundo anglosajón existe otra forma de entender la vida que no es ni mejor ni peor, es diferente, porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y es que propugnan la independencia de los jóvenes, que esos jóvenes aprendan a valerse por sí mismos, que aprendan a emprender, que aprendan a conseguir su vida, ¿no? Y a luchar por ello, que también es bonito. Pero a su vez, cuando vuelan del nido, existe cierta separación, ¿no? De forma que cuando esta gente se quedó sin nada en los Estados Unidos, de verdad no tenían nada, ¿no? Y aquí hemos tenido la fortuna de tener a nuestros padres o a nuestros amigos, que a veces son como nuestra propia familia. No sé si cuando nos enrollamos demasiado, paramos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Antonio, en primer lugar quiero felicitarte, aunque ya tuve el honor de felicitarte hace unas semanas aquí en este mismo lugar. Y la verdad es que escuchándote cómo te expresas, da la sensación de que el mundo y su historia es una enorme despensa para tu mente afilada. Por eso me gustaría preguntarle a tus tres acompañantes si opinan, al igual que yo, de que el mejor Antonio Garrido está todavía por llegar, a pesar de esta novela de éxito que ha escrito. Yo viendo la evolución, sí, porque como cada vez ha ido más, sin duda. O sea, su primera novela estaba muy bien, era muy entretenida, partía de una historia muy bonita, que es la falsa dación de Constantino, por la cual el Vaticano existe. El Vaticano es una estafa, o sea, históricamente hablando, era una falsificación, con lo cual... O sea, se refiere a los estados pontificios. Los estados pontificios, San Pedro del Vaticano, es una estafa que hizo la Iglesia con la ayuda de Carlomagno, o sea, quedó esos terrenos diciendo que Constantino había hecho una dación. Y está muy bien porque descubre, digamos, un aspecto muy polémico de la historia que curiosamente la gente no conoce. Y está muy bien, muy entretenida, había una historia muy bonita, de amor también. Luego vino el Lectorio de Cadáveres, que es brutal, que ahí no hay tanta historia de amor y ahí es más una historia de crecimiento personal y también era una evolución y esta es una evolución, o sea, lo normal es que siga creciendo y por lo tanto yo también pienso como tú, que lo mejor de Antonio está aún por venir y va a crecer de manera exponencial. ¿Cómo ha crecido en estas? Yo tengo ganas ya de que se siente a escribir. Deja de presentar y ponte a escribir. Sí, yo estoy de acuerdo, pero además
En general en la vida siempre pienso que lo mejor está por llegar en todo, o quiero creerlo. Pero además, en el caso de Antonio, y que no se me malinterprete la palabra que voy a emplear, tiene ambición. Normalmente, tener ambición no es malo, no necesariamente es malo. Antonio tiene ambición de la buena, es decir, él va a seguir investigando, él va a seguir encontrando ideas fantásticas para plasmarlas en novelas. Por otro lado, aparte, escribir es como tocar el piano, como muchas disciplinas artísticas. Vas aprendiendo conforme pasa el tiempo y cuantas más hojas llevas sobre tu espalda, más depuras el estilo, incluso más trucos conoces o descubres, más técnica adquieres, más ritmo narrativo coges. Entonces, inevitablemente, sí, va a ir a más, segurísimo, vamos. Esto parece como lo de Operación Triunfo o algo así, ¿no? De los 3 jurados que dan el... ¿Tú sí que vales o no? No sé. Yo opino que los autores en general crecen, y salvo cuando les hacen caso a sus editores. Hay excepciones, ¿no? Pero el problema viene cuando la editorial ve un filón y entonces los quiere exprimir. Entonces les pide un libro al año y los quema. Yo creo que, no sé si te habrán presionado, pero en general si lo han hecho, has hecho bien en no hacerles caso y en tardar tiempo en sacar tus novelas, porque es mejor que maduren, es mejor primero tomarse el tiempo para hacer la investigación como es debido, porque has escrito novelas históricas hasta ahora y bueno, el género histórico requiere un tiempo de investigación. Y además eres profesor y trabajas, es decir, no es tu única dedicación y bueno, pues eso quiere decir que no te puedes dedicar a esto solo y bueno, pues una novela tiene que madurar, tiene que corregirse, la tienes que dar a otros para que la lean y para que te den su opinión y a veces la tienes que reescribir y eso, pues por muy pesado que sea, pues hay que hacerlo. Y bueno, pues en general las editoriales tienden a querer apretar a los autores cuando son autores de éxito. Yo creo que si no te dejas exprimir, seguirás creciendo y bueno, pues es una cuestión de que seas tú mismo, de que sigas como en Operación Triunfo, lo mismo, les dicen esas cosas, ¿no? Hay una cosa que poca gente conoce de cómo escribo yo. Bueno, es normal porque no la cuento. Como no la cuento, pues poca gente la conoce, ¿no? Pero es que, además de dedicar un tiempo a la documentación, yo... antes de cada novela, obviamente antes de la primera, mucho tiempo, ¿no? Antes de empezar la primera palabra estuve estudiando mucho. Pues unos 5 años a la primera novela antes de empezar. Técnica de escritura creativa, cómo se funcionaba la trama para que los diálogos fueran entretenidos, ¿no? Bueno, cuando terminé esa novela, antes de empezar con El lector de cadáveres, volví a dedicar otro año a mejorar, a intentar aprender y mejorar, fijándome en cuáles eran las críticas y cuáles eran mis puntos débiles y a potenciar aquellas cosas que veía que la crítica había destacado, ¿no? Y con esta he hecho lo mismo y en cada una de ellas lo que hago es intentar avanzar. Si en la primera lo que buscaba era el entretenimiento, la estructura, la trama, ¿no? Lo básico, los rudimentos del oficio, en la segunda empecé a preocuparme más por los personajes, para que estos tuvieran más vida, para que no estuvieran tan estereotipados, para que crecieran. En esta tercera me he preocupado mucho por el tema, para ver de qué manera puedo llegar más al corazón del lector y hablar de cosas que también sean importantes, no solamente que sean entretenidas, ¿no? Y eso, para intentar hacerlo bien, requiere mucho pudor, ¿no? No creer que lo sabes todo, porque en realidad no sabemos nada y hay mucha gente ahí fuera que escribe muy bien y hay que, por lo menos en mi caso, tener la honestidad de reconocer cuáles son tus limitaciones para procurar mejorar cada vez, ¿no? Y yo, mi propósito es seguir haciéndolo así. Antonio, precisamente quería hacerte una pregunta
sobre lo mismo que estabas comentando ahora, el tiempo que te llevaba el hacer una novela. ¿Esta novela en concreto, se puede hablar de años? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Se puede hablar de un tiempo determinado? Sí, yo más o menos tardo 2 años en escribir. 2 años en escribir. Vamos a ver. 2 años en escribir. Desde que empiezo a escribir hasta que le hago los últimos repasos y todo, tardo unos 2 años. Anteriormente he dedicado aproximadamente unos 6 meses a documentación. O sea, Y anteriormente he dedicado otros 6 meses o incluso más a preparación personal. o sea, tú ya tienes tu tema, a partir de ahí empiezas una labor antes de coger la pluma, por decirlo de alguna manera. Ni siquiera. Antes yo tengo varios temas y en esa labor de preparación, de crecimiento como escritor, que es lo que intento, evalúo cuál de esos temas podría ser el más adecuado, ¿no? Más adecuado. Vale, y acabas de decir que te lleva unos 2 años, o sea, ¿esos 2 años te ha llevado en cualquiera de tus novelas 2 años en concreto? Más o menos tardo eso, sí. No se ha alargado Es que tampoco más. soy muy rápido, ¿eh? No se ha alargado. No, al contrario, lo veo rápido. Lo veo rápido porque cualquier escritor, bueno, pues no sé, cualquier escritor además ya afamado de mucho tiempo, como Vargas Llosa o quien sea, a lo mejor el último libro del Celta, por ejemplo, estuvo 5 años o 6 años para recoger documentación o terminarlo o elaborarlo. Pues por eso digo que a lo mejor cada libro o cada tema te debe llevar un tiempo diferente, pero... No, más o menos Pues 3 muy años. bien. 3 años me lleva, más o menos. Vale, muchas gracias. Bueno, dada la hora, creo que vamos a tener que dejarlo aquí. Voy a anunciar los próximos eventos. El 2 de julio, la semana que viene, presentaremos el libro, la novela histórica Bárbaros, de Santiago Castellanos, que la presentaré junto a Sebastián Roa, finalmente, que hubo un poco de confusión en la última presentación sobre quiénes presentábamos. El 10 de julio contaremos con Natalia Saint-Martí y presentaremos su libro La paz de Troya junto a Isabel Barceló y Alfredo Cot. Tenemos una excursión a Madrid el 18 de julio, no por nada, sino porque cae en sábado, para visitar el Madrid de los Austrias y la exposición sobre Zurbarán en el Museo Thyssen. También tenemos un viaje a Provenza Romana del 9 al 12 de octubre, donde visitaremos Nimes y Arles. Y sí, también tenemos un curso de la organización Arqueros de la Palabra, Comunicación para el Éxito, un curso de retórica para jóvenes de 12 a 18 años, lo hemos subido un año, del 29 de junio al 2 de julio por las tardes. Y les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro, hay una urna a la salida, cualquier ayuda, por pequeña que sea, nos ayuda a, valga la redundancia, a a organizar eventos como este. Y también se pueden hacer amigos del museo, los que no lo son ya, y por una suma muy módica, y además ahora Hacienda les devuelve los 2/3, así que sale por casi nada. Muchas gracias y buenas tardes. Antonio estará encantado de firmarles su libro. Gracias de verdad, ¿eh?